nos acompaña esta mañana el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, licenciado Juan Antonio Ducré. ¿Cómo está usted? Bienvenido, director general, aquí a Infoanálisis. Muy buenos días y gracias por la invitación. Siempre contento de participar con usted en su programa. Nos distingue usted con su participación, señor director general. Oiga, usted puede... Perdón, Camila, ¿usted iba a decir algo? No, que era para una pregunta. Proceda, pues, por favor. Sí. Una vez más, la ciudad estuvo sin agua por una parte significativa del día. Los trabajos que se realizaron ya fueron, o sea, se cumplieron a cabalidad, se logró el objetivo que se buscaba con dejar a la ciudad sin agua para hacer las reparaciones. Bueno, Camila, primero tenemos que aclarar que la ciudad realmente no se quedó sin agua. La producción siempre se mantuvo a un 50%. Los lugares que por supuesto sufrieron fueron los lugares más altos de la ciudad. Fue un trabajo programado necesario para poder conectar las poblaciones de Chilibre, muchas áreas de Chilibre que ya no tenían capacidad. Había que hacer esa interconexión en línea paralela. Para eso había que parar una de las líneas. Comenzamos a eso de las 2 de la mañana, ya hacia mediodía, efectivamente, como se había programado, habíamos terminado. Y bueno, aseguramos la ciudad, como siempre lo hacemos, los hospitales con cisternas. El complejo metropolitano se puede abastecer con Miraflores a través de operativos, lo hicimos. Y afortunadamente todo salió dentro de la programación. También aprovechamos para reparar una rotura que había también en la misma línea paralela a la altura de lo que se llama la cinta norteña, rotura que se provocó por algún trabajo que se hizo de alguna otra institución o algún privado que la había perforado. Así que ambos trabajos terminaron a tiempo, afortunadamente, y bueno, pidiendo disculpas por esa afectación que era necesaria, programada, y es parte del día a día que tiene que hacer la institución. Director, vamos a regresar en breve, voy a un corte comercial. Al regreso vamos a seguir hablando acerca de una institución que es de las más importantes que hay en este país, que es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Estamos conversando hoy con su director general, director ejecutivo del IDAN, el licenciado Juan Antonio Ducré. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando con el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Juan Antonio Ducré, quien tiene para nosotros respuestas a las preguntas que le vamos a formular. Camila, por favor. ¿Tienen programado algún otro trabajo en el corto plazo, ya con fecha, que requiera interrupción del servicio de agua? No, a corto plazo no. Sin embargo, sí estamos en este momento expandiendo la infraestructura. Se está en la construcción de lo que llamamos el anillo oeste, que va por la carretera del Corredor de los Pobres. Se están haciendo nuevos tanques. Se va a agregar la potabilizadora de Gamboa, pero eso va como en unos 24 meses. En fin, hay muchos trabajos que se van programando porque la ciudad va creciendo y la infraestructura va creciendo. Algunos van a requerir, por supuesto, la intervención sobre las líneas y la planta de Chilibre. La misma planta de Chilibre tiene que ir haciendo adecuaciones y mejoras porque es una planta de los 70. Y en algunos casos sí nos vemos obligados a hacer esas interrupciones. Lo que hacemos es que las programamos con mucho tiempo, como fue este caso, anunciamos con el tiempo prudencial y tratamos de hacerlo, comenzar en la madrugada, hacer los sábados, días no laborales. Por supuesto que en medio de esto puede pasar incidencias como nos pasó hace unos meses, que una compañía taladró la línea en medio del corredor norte, una compañía que no era ni del corredor ni de nosotros, que estaba haciendo unos trabajos. O sea, este tipo de cosas pueden seguir pasando. Programadas de aquí a final de año no hay. Director, dos preguntas en una. Primera, estas empresas que deben tener planos, yo me imagino, que cometen este tipo de actos tal vez impensados o no programados o no intencionales, reciban un tipo de sanción. Uno, porque nos afectan a todos, e incluso por horas. Y la otra es esta planta potabilizadora Federico Guardia, que se ha operado al 50%, que tiene que ver con la interconexión principal que está llevando el agua de la ciudad para mejorar el abastecimiento en Chilibre.
¿En qué año se fundó esta planta potabilizadora de Chilibre, director ejecutivo? Bueno, la primera fase de la potabilizadora data de los 70s, 1977. La potabilizadora fue ampliada más o menos a principios del 2000, se llevó al doble de su capacidad y por supuesto que eso implica que tiene que hacer adecuaciones y mejoras constantes y en este momento se está haciendo ese tipo de programación para dejar la potabilizadora adecuada a la capacidad. Adicional a eso, se está construyendo la potabilizadora de Gamboa, que son 65 millones de galones adicionales, que va a complementar ese suministro de la ciudad que se abastece actualmente, principalmente de la potabilizadora de Chilibre con 200 millones, la de Miraflores, que es de la autoridad del canal, y va a entrar entonces la potabilizadora de Gamboa con 65 millones, que vendría siendo una ampliación de este sistema. Le amplío la pregunta, director, porque ya esta planta tiene medio siglo, 50 años aproximadamente, y Panamá ha crecido exponencialmente, estoy hablando de la capital de la República, hacia el este y hacia el oeste. ¿Qué plan así ambicioso se puede considerar? Porque con el crecimiento, la expansión de la población a estas nuevas barriadas, tiene que venir también una respuesta, un impacto en cuanto al servicio de agua potable, que es la queja multidimensional que tienen en ese aspecto durante décadas que la gente quejándose de este tipo de mal. ¿Qué se está pensando, programando, qué se está considerando al respecto, director ejecutivo? Bueno, precisamente eso es uno de los replanteamientos que hemos hecho en esta administración. Y si se compara con otro tipo de infraestructura, con la cantidad de recursos que se han invertido, por ejemplo, en metro, en calles, en movilidad urbana, pasos elevados, versus lo que se ha invertido en sistemas de producción de agua potable, la verdad es que no hemos quedado atrás como país. En este momento el reto mayor lo tenemos en el área oeste. Me refiero a Burunga, Raiján, Chorrera, Capira, donde probablemente nos quedamos atrás en la oferta versus la demanda de agua como en el 2019. Por supuesto que hay construcción en este momento de infraestructura como la potabilizadora de Jaguar al oeste, como la potabilizadora de Gamboa para este lado. Son 65 millones en Gamboa, 40 millones adicionales en el oeste. Estamos en conversaciones con la autoridad del canal para mejorar la capacidad en la producción de Mendoza, que nos produce en este momento 40 millones, para ver si podemos ampliarla. Tenemos que buscar otras alternativas en el oeste. La verdad es que no hemos quedado atrás. Mira, te explico. Hace 10 años, 12 años, la última vez que estuvimos en esta administración, en el oeste teníamos 60,000 clientes formales. O sea, formales me refiero a con contratos con medidores que eran clientes del IDAN. En este momento, 10 años después, tenemos 120,000 clientes con la misma capacidad de producción del agua. O sea, se duplicó la demanda de agua de los clientes formales. La población informal ha podido crecer un 35% adicional. O sea, me refiero a invasiones, me refiero a gente que se ha pegado a las líneas, que no son clientes. El problema demográfico, el crecimiento en el oeste ha sido explosivo. Y lo más demandante es que hay no menos de 600 millones de dólares en inversión privada de nuevas barriadas para comenzar a funcionar en los siguientes 5 años. Entonces, si bien es cierto, por una parte, estamos construyendo la potabilizadora de Jaguar, la cual está atrasada, bueno, por supuesto, se atrasó por la pandemia, por el 2020 casi estuvo el país cerrado. También es cierto que no va a ser suficiente y tenemos que buscar mejoras a la infraestructura para poder cumplir con ese crecimiento, porque además hacia el oeste va una línea de 8 carriles de carretera, va un metro nuevo, o sea, lo que se espera es que el crecimiento sea aún más acelerado. Para el este, también la situación es similar, aunque no tan crítica. Lo que sí es cierto es que la potabilizadora de Chilibre está trabajando al 100% de su capacidad, 24 horas al día, prácticamente desde hace 4 años. Eso quiere decir que ya está al límite. Eso quiere decir que la entrada de la potabilizadora de Gamboa también va a ser crítico. La ciudad está creciendo hacia el este, hacia el área de Tocumen, Pacora. Se está construyendo el anillo oeste que lleva más agua hacia esa parte, pero se tiene que complementar con la capacidad de producción. Ese es el plan en el cual estamos.
se le está dando mucha prioridad al tema agua en esta administración, pero lo que sí es cierto es que vamos a tener un par de años difíciles, porque lo que sí es cierto es que estas son infraestructuras que debieron estar listas hace 5 y 6 años, porque nos quedamos atrás versus el crecimiento. Un país que ha crecido en los últimos 10 años con un Producto Interno Bruto del 5%, nos hemos quedado atrás en nuestra capacidad de agua en los últimos 10 años. Te cuento algo que para salir de la ciudad, Chitré, por ejemplo, 35 barriadas nuevas en 10 años, con la misma potabilizadora hace 35 años. Si tú vas a Santiago, por ejemplo, y vas a Atalaya, es impresionante la cantidad de barriadas nuevas versus la misma capacidad de producción. Y así si te vas ciudad por ciudad, si te vas a David, es exactamente lo mismo. Por supuesto, en Santiago estamos haciendo un módulo nuevo para ampliar un 50% la potabilizadora. David necesita una potabilizadora nueva. Changuinola no se queda atrás. En el área de Colón, por ejemplo, Colón, la isla no puede crecer más porque ya está limitada por la isla, pero lo que llamamos la carretera, nosotros la gente de Colón, ha crecido exponencialmente con la misma potabilizadora. También estamos construyendo la potabilizadora de Sabanita, que esperemos que esté lista a mediados o produciendo por lo menos a mediados del otro año, pero también es un reto de lo que tenemos. O sea, como país es importante entender que estamos y tenemos que ponernos al día con nuestra capacidad de producción, pero definitivamente vamos a vivir un par de años donde el ahorro del agua, la conciencia, la buena administración de las redes van a ser críticas, porque ya hay muchas áreas, sobre todo en la periferia, donde estamos pasando problemas para tener un suministro continuo 24/7. Sí, yo quería hacer un par de preguntas. Desde mediados de los 90, cuando se inició el proceso de privatización de las empresas públicas, se habló de privatizar el IDAN y no se hizo. Sin embargo, parecía que las distintas administraciones le quitaban recursos al IDAN, se perdía personal clave porque no se ajustaban los salarios, y una empresa llamada Bywater parecía la que se ganaba todos los contratos y acababa siendo una especie de IDAN paralelo. Pero lo que yo recuerdo de haber estado en consejos de gabinete en la administración pasada era que se le decía a los directores respectivos, que pasaron varios por ahí, pida lo que necesite, cuánto quiere, qué hay que hacer, y no lográbamos ver, por lo menos a nivel de gabinete, un plan sobre todo para retener y para reclutar personal de alta calidad con los salarios adecuados y todo. En algún momento dado incluso se habló de pasarle la gestión de la potabilizadora de Chilibre a la Autoridad del Canal de Panamá, porque la Autoridad del Canal de Panamá gestiona su potabilizadora exitosamente. Ha habido momentos de intervención de equipos de la ACP tratando de salvaguardar la capacidad de producción de agua. ¿Cuál es el mandato de Juan Antonio Ducré Núñez? Núñez, ¿verdad? Sí, señor, Núñez, de Ocú. De Ocú, Colón y Ocú. En cuanto al IDAN, si es mantener la situación y dejar barriadas todavía con camiones cisternas que muchas veces son propiedad de diputados y que no les gusta la idea de perder esos contratos, o realmente el IDAN va a ser una entidad autosuficiente y capaz de darnos la mejor agua del mundo, como en alguna ocasión se decía que teníamos los panameños. Director ejecutivo, le voy a pedir que piense bien la respuesta, porque tengo un corte comercial. Estoy seguro que usted tiene una respuesta que va a ser muy anhelada por todos nosotros en cuanto a esos planes que Milton señala. Viene más aquí en Info Análisis, hoy conversando con el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Juan Antonio Ducré. Viene más. Bueno, director ejecutivo del IDAN, Juan Antonio Ducré, talentos que se fueron del IDAN, problemas para efectos que dicen la queja de que no piden lo que necesitan. ¿Cómo le va a usted en ese aspecto, director ejecutivo? Bueno, miren, en realidad la pregunta que ha hecho Milton es muy amplia. Nosotros lo que hemos estado de alguna manera ligado al IDAN y hemos visto la historia y hemos visto cómo se ha desarrollado. Tenemos que comenzar primero por descartar el tema de la privatización que mencionó Milton.
privatizar o no privatizar, o sea, y es todavía, aunque menos, sigue siendo una discusión. Yo creo que eso se ha ido diluyendo en el tiempo. Y lo contesto de la siguiente manera. Cuando se dio la onda esta de las privatizaciones, final del consenso de Washington, comienzo de los 2000, se puede decir, muchos países privatizaron, algunos desconcentraron, otros descentralizaron, otros municipalizaron, y ha habido de todo tipo de mezclas, y algunas han funcionado mejor. Ahí, mire, el servicio privado, y yo le voy a decir algo, o sea, la distribución de electricidad es privada en este país, y mi mayor impacto en las potabilizadoras es por una muy mala red de distribución de electricidad gestionada privadamente. Por el otro lado, le puedo decir que el Metro de Panamá es perfectamente público y tenemos una empresa ejemplar pública que brinda un servicio que compite con cualquier país del mundo. Ni hablar del Canal de Panamá, que es una empresa pública. Entonces, privado o público, yo creo que ya no es una discusión. Ya que Milton lo trajo, voy a tener que traerlo también yo a la mesa. En el gobierno anterior, lo que hubo fue una gran intención de resolver el problema del agua. Y ya eso hay que reconocerlo, porque darle una prioridad política como se intentó dar en el gobierno anterior, ya es bastante. Una intención de 5.000 millones de inversión en agua, pero yo puedo resumir lo que a veces, y como Milton también lo dijo, cuando no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. No era cuestión de hacer licitaciones, no era cuestión de decir te doy dinero, no era una cuestión de dinero, era cuestión de incorporar a las personas involucradas en esto y hacer un buen plan y seguirlo, y tener entonces la voluntad política de seguirlo. Mira, en el IDAN se hicieron más de 1.200 millones de dólares en 85 proyectos de inversión. Sin embargo, más de 800 ni siquiera tenían un préstamo detrás que los garantizara, no tenían una fuente de financiamiento. La planificación de esas inversiones ahora es parte de lo que estamos tratando con ellos. Por supuesto, dentro de eso hay cosas que son rescatables. Una de las primeras cosas que hemos dicho es que nosotros vamos a terminar lo que se comenzó en el gobierno anterior o en el gobierno tras anterior, porque también hay que decir que el gobierno anterior, en el medio de eso, paralizó todo lo que venía del gobierno pasado, simple y llanamente por venir del gobierno pasado. Por eso es que no hay agua en Chilibre. Permiso, o sea, usted está hablando, permiso, director, usted está hablando del gobierno, la administración de Martinelli, ¿usted está hablando? Por supuesto, había proyectos de agua que se paralizaron. O sea, el proyecto de Chilibre se paralizó en la administración anterior y por eso no hay agua en Chilibre. Por eso, Camila, fue que tuvimos que hacer esta interconexión en el sábado. ¿Me explico? Entonces, parte de lo que vamos a hacer, y esto lo digo, hombre, no como una crítica, sino como un análisis de lo que tenemos que hacer. Ahorita mismo yo tengo que terminar todo lo que haya comenzado cualquier gobierno anterior. A mí realmente, si lo comenzó uno, lo comenzó otro, por supuesto, exponiendo los retos que tenemos. En este momento, mi mayor reto es que todos estos proyectos se licitaron sin tener los fondos, sin tener un préstamo que los respaldara. Eso no tenía un financiamiento ni del BID ni del Banco Mundial. Entonces, ahorita mismo, parte de los retos que estamos viendo es cómo garantizamos los fondos, la parte financiera de esos proyectos. Que además tenemos problemas presupuestarios que tiene el país en general en este momento porque los ingresos tributarios se han caído, pero son parte de lo que tenemos que hacer. En realidad, a donde quiero ir es que definitivamente el ponerse al día en la infraestructura de agua involucra mucha disciplina de planificación, saber lo que hay que hacer, pero además integrar los recursos que se necesitan y hacerlo con una planificación sistematizada, que es lo que estamos haciendo. Por supuesto, acumulado en ese crecimiento, acumulado por el golpe de la pandemia y ahora acumulado por los retos fiscales y financieros que tenemos. Sin embargo, sí hay un plan estructurado y contestando y terminando con la pregunta de Milton, mira, el talento. Nosotros precisamente lo hicimos, como lo hicimos la vez anterior, llamar a los que saben, incorporar a los que saben, incorporar al ingeniero Barragán, al ingeniero Méndez, a los que toda la vida han estado en el IDAN, pero además, Milton, probablemente una de las cosas que hay que reconocer, gestión del gobierno anterior,
y el inicio del programa del acompañamiento, que en 5 años no lo lograron adjudicar. Era un programa que venía desde el día 1, tú lo recuerdas, lo hablamos al principio porque ahí yo tengo que desclasificar. Cuando entró el gobierno de Varela, yo tuve conversaciones, yo me puse a la orden porque además, igual que lo hice con Rómulo Rux en su momento, porque el agua no tiene bandera política y es un tema de diálogo, es un tema de echarlo para adelante. Ofrecimos toda la ayuda posible para que eso saliera. El programa del acompañamiento es un programa que nació al principio de la administración, por lo menos la idea, pero no se logró adjudicar hasta hace unos meses. Se pasaron 5 años sin adjudicar el por qué, por supuesto que los actores tendrían que explicarlo, pero el programa del acompañamiento no es más nada que buscar una empresa de experiencia internacional comprobada que administre muchos acueductos en muchos lugares con un préstamo que tiene el respaldo del Banco Interamericano para hacer una transferencia de conocimiento, para poner al día al IDAN en su sistema, en sus procesos, en sus métodos de operación, para adaptarse a cómo operan las empresas en el mundo actualmente, sin dejar de lado el talento humano y los recursos humanos que tiene el IDAN. Es buscar de alguna manera ese programa de acompañamiento para que, a la vez de que tenemos el reto de las infraestructuras que tenemos que construir, cambiar el IDAN como una empresa pública para que aplique métodos, procedimientos y opere como opera una empresa de nivel competitivo internacional, que es lo que buscamos con un tercer elemento: descentralización, que operemos de manera regional, basado en las cuencas y en las comunidades municipales a las cuales abastecemos. Camila. Regresando un poco al tema de las roturas de tubería que ocurren a veces, algunas por parte de empresas de construcción o de otro tipo que causan estos daños, ¿qué tanto se sanciona? ¿Qué tan común es que se sancione a estas empresas y más o menos de cuánto es la sanción? No, por supuesto que sí se sanciona. Por el caso, mira, el caso emblemático que acaba de pasar en el Corredor Norte, por supuesto que se pasó una cuenta, se hizo, y además te cuento, la misma empresa tiene un programa, una póliza de responsabilidad de afectaciones, que es parte de los requisitos que el corredor exige para trabajar en eso. Sin embargo, realmente la afectación mayor a la marca de IDAN o a la afectación subyacente a todos los que dejan de percibir, es una afectación que a veces es incuantificable, porque yo te puedo calcular de manera relativamente fácil cuántos metros cúbicos de agua se pasaron, ponerle una tarifa y cobrarla, y puede ser una afectación de miles de dólares. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta dejar a la ciudad sin agua por un periodo de tiempo? En realidad, esto más que las sanciones es la prevención, y parte de eso es mejorar nuestro sistema de información geográfica, georreferenciar nuestras tuberías y también, fortalecer la institucionalidad de los permisos para dar estos trabajos cuando ocurren en áreas que tienen que ver con tubería. Mire, eso pasó en el Corredor Norte, fue casual, fue un impacto. Sin embargo, la afectación que tuvimos ¿cómo se llama? La cinta norteña, el gobierno anterior se decidió hacer la cinta norteña arriba de la tubería del IDAN. En realidad, eso, si se planifica bien, no tiene mayor problema, porque si tú haces una obra light o liviana sobre la tubería, que sea ciclovía, parque, no debe tener mayor afectación sobre la tubería. El problema es si le pones una calle y comienzas a pasar tráfico pesado sobre una servidumbre de una tubería. A veces nuestra institucionalidad, nuestra planificación urbana, nuestro ordenamiento territorial y la gestión de los municipios también es importante. Entonces, el agua es algo más holístico, es un tema que tiene que ver con todos los actores, porque no es solamente sancionar cuando alguien me rompe la tubería, sino cómo funcionamos como ciudad, para que no se afecten las servidumbres, para que la gente haga lo que tiene que hacer y para que haya las responsabilidades en el caso de los impactos a la infraestructura pública. Director, nos quedan 3 minutos. Quiero aprovechar para preguntarle. Generalmente se dice de manera generosa, va a quedar operando un 50% la planta potabilizadora. Eso tiene un impacto en la calidad de vida de todos, porque no son todas las barriadas las que están siendo beneficiadas y son muchos los que están afectados. ¿Qué se puede hacer al respecto, director ejecutivo? ¿Qué plan tienen ustedes para reducir aún más el impacto
cuando se dan este tipo de situaciones. Por supuesto que terminar la potabilizadora de Gamboa. Gamboa son 65 millones ahorita mismo Chilibre produce 200. Cuando Gamboa entre, van a entrar 65 millones adicionales. En Chilibre se está construyendo un módulo adicional de 15 millones. O sea, es mejorar nuestra capacidad, porque al final tú tienes que tener un plan de riesgo que lo que tiene que tener es mitigaciones, tiene que tener contingencias y tiene que tener resiliencia. La resiliencia, o sea, nuestra capacidad de recuperar es tener más tanques, por ejemplo, de almacenamiento, que en este momento están en construcción, como en el caso de la cinta el corredor este. O sea, hay una serie de inversiones que suman más o menos 1.600 millones de dólares que en este momento están en construcción. El tema no es comenzar una construcción, es terminar una construcción, es tener los recursos, es gestionarla y que quede adecuadamente construida. Ese es el reto en que estamos y vamos a estarlo cumpliendo debidamente, con muchas que terminaremos en esta administración y con muchas que comenzaremos para que siga la siguiente administración de manera responsable. Antes que se vaya el director Ducre, en el caso de las roturas, quiero tocar un tema sanitario para validar si es así o no. Cuando el agua es potabilizada en Chilibre, donde sea, pasa por la tubería, el agua llega potable a las casas. Me dijo una persona que tuvo un problema médico, que la doctora que la atendió le dijo, mira, tú tienes parásitos. Dice, ¿cómo yo tengo parásitos? Y yo no, dice, no, mira, cada vez que se rompe una tubería en una carretera y que se repara, mientras se da el procedimiento, se contamina esa agua con los lodos y la tierra alrededor de la tubería que se rompió. Y esa contaminación a veces trae parásitos y te lo habrás tomado en tu casa. ¿Eso es posible? ¿O hay algún filtro o hay algún procedimiento después de la rotura que permite que esa agua contaminada no llegue a las viviendas? Un minuto, director, un minuto. Por supuesto que no, los procedimientos, por eso ustedes ven que después de que nosotros hacemos reparaciones se abren muchos hidrantes en muchas partes de la ciudad para drenar, pero además para la tranquilidad, nosotros cloramos el agua, o sea, desinfectamos con cloro y el cloro tiene la particularidad de tener una función residual, o sea, el cloro viaja de manera residual en el agua. Al final de la red, en todos los centros de salud, nosotros estamos permanentemente con el Ministerio de Salud midiendo el nivel de cloro residual. Si el cloro residual está en norma, no hay manera de que el agua tenga parásitos. Y el agua de la ciudad de Panamá está asegurada en ese sentido. Oiga, gracias, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, licenciado Juan Antonio Ducret. Ha sido un gusto tenerlo aquí para, sobre todo, responder a muchas inquietudes que tienen los oyentes, no únicamente en la capital de la República, sino que esta cadena nacional le lleva un mensaje de esperanza, entonces, a decenas de miles de panameños que están en el resto del país. Muy buen día, licenciado Ducret. Gracias. Gracias, a la orden siempre. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, nosotros vamos a dar la siguiente noticia. La Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas, lanza una campaña a través de las redes sociales sobre la presión continua a la que están sometidos los profesionales de la medicina, no únicamente médicos y enfermeras, sino todo el sector que tiene que ver en lo que se llama la primera línea de combate, porque esto es una guerra contra la pandemia, contra la COVID-19 y ahora pues con la Delta, ¿no? La tendencia es que se quiere mirar con mucha seriedad y responsabilidad el problema de la salud mental de las personas que están, como dije, en la primera línea y conocer testimonios acerca de cuán manejable es el estrés que viven estas personas, pero además del estrés, la ansiedad y el problema de la presión a la cual están sometidos. Eso por una parte, vamos a preocuparnos porque me parece que la OPS está poniendo el dedo sobre la llaga, una llaga que puede ampliarse si no se mira con seriedad el problema de la salud mental, que igual ocurre en la sociedad, en todas las sociedades se está viendo, solo que es un efecto que no es inmediato y muchas veces la misma gente no se percata de la situación de la salud mental. Entonces, quería adelantar sobre eso, pues, de que nosotros vamos a invitar a una persona, a un experto o experta, para que nos platique acerca del impacto que tiene en la salud mental, repito, no únicamente los profesionales del sector de salud, sino también de la propia
ciudadanía, que repito, en algunos casos he leído, no se percatan de lo que puede estar ocurriendo y van a dar a conocer testimonios. Eso lo vamos a planificar para esta semana, si Dios quiere. Y la otra es que la pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar para ayudar a los trabajadores del sector, por lo que se llaman los gestores de salud? Un tema fundamental que también va a repercutir, por supuesto, en las personas que no estamos en ese renglón tan especializado. Y la otra es que hay un estudio que han hecho en conjunto la Universidad de Columbia, los Estados Unidos, con la Universidad de Chile, que indican que entre un 5 y un 15% de los encuestados en todos los países de América, incluido América del Norte, Sur y Centro, dice que hay muchísimas personas con pensamientos suicidas y que entre un 15% y un 22% declaró síntomas compatibles con el de la presión. Y se va a dar a conocer este estudio en 11 países para el mes de noviembre próximo. O sea, el próximo mes se va a conocer el resultado de este estudio entre una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, como es Columbia, y la Universidad de Chile. Esto tiene que ver, repito, con la situación que nosotros también queremos compartir con ustedes, las opiniones de profesionales en materia de salud mental y de los suicidios, que en eso hay en Panamá una campaña que tiene que ser respaldada no únicamente por nosotros los medios, sino también por el propio gobierno, mirar un poco más hacia los suicidios que se han aumentado con la llegada inesperada de esta pandemia, que todavía los resultados verdaderos no se pueden conocer, sino que el tiempo, que es el que manda en todo, definirá conforme caigan las hojas del calendario. La quiero poner en la mesa esa situación, Camila y Milton. Salud mental. Es que se hablaba a lo largo de toda la pandemia de que las medidas restrictivas de movimiento que tenían un sentido en algunos tiempos de la pandemia y que luego lo perdieron, iban a tener efectos no solo en la economía, sino en la salud mental y también en el sistema inmunitario. El sistema inmunitario necesita periódicamente estar expuestos a ciertos patógenos para estar en entrenamiento, por ponerlo así. El sistema, la salud mental requiere de la interacción humana. Tú sabes la cantidad de personas que no han recibido un abrazo en un año y tanto, que no han sentido el calor humano de otra persona. O sea, realmente el impacto de las medidas tomadas para salvaguardar la vida o la salud de la pandemia, repito, en un momento inicial hacían sentido, como cuando uno le aplica un torniquete a alguien que se está desangrando. Hay que aplicar el torniquete para que la hemorragia no lo mate, pero no le puedes dejar el torniquete permanentemente porque le va a producir una gangrena. Entonces, las medidas tenían que haber sido administradas con cierta flexibilidad de acuerdo a las circunstancias. En algunos países no se hizo. Por otra parte, la parte afectiva, Milton, qué bueno que lo tocas, porque la parte afectiva, se perdieron las caricias, se perdieron los cariños, o sea, me estoy hablando físico, ¿no? Todas esas cosas. Te digo mi experiencia ahora de encontrarme con amistades y darnos un abrazo y que la persona me diga, oye, ¿tú sabes hace cuánto tiempo yo no siento un abrazo? O sea, realmente con angustia, pero quería entrar en el tema del personal sanitario. Estas eran personas que no solamente le veían la cara a la muerte todos los días, tenían la sensación de impotencia al principio de no saber qué hacer o de no saber si lo que estaban haciendo salvaba al paciente o lo podía acabar matando. Todo el debate sobre cuáles medicamentos eran válidos, cuáles eran fraudulentos, cuáles sí servían a pesar de tales o cuales argumentos. O sea, eso generó muchísimo estrés en el personal de la salud y súmale a la conciencia de que ellos estaban exponiéndose a un aumento de la carga viral, con lo cual un contagio del COVID en ellos podía ser mucho más grave y hasta fatal, o llevar eso a su casa, el vestirse y desvestirse todos los días de un punto de trabajo a su casa. O sea, el nivel de estrés que tuvieron que haber padecido y tal vez todavía padecen
las personas que estaban en el sistema sanitario, que son grandes héroes de nuestra sociedad, tiene que ser atendido y tiene que recibir una atención especializada porque es humano y se lo merecen. Y tenemos que hablar de eso como país. El aspecto afectivo, además del aspecto económico, es un aspecto grandemente vulnerado por las medidas que se tomaron por la pandemia. Camila. No, me gustaría agregar otra población que va a requerir de un apoyo psicológico y posiblemente psiquiátrico en algunos casos importante, y son los niños que van a haber tenido, muchos de ellos, 2 años sin clases presenciales, sin ver a sus compañeros, sin interactuar con niños de su edad. Eso va a tener un impacto psicológico, pues, me imagino que permanente, aunque eso lo tendrá que determinar un experto de la salud mental. Pero definitivamente que para el otro año, que se espera que haya un retorno a las aulas, debe incluir apoyo psicológico. O sea, el Estado debe invertir en un programa de trabajar con estos niños y de tratar también de que puedan llegar a un nivel que habrían tenido en algunas habilidades blandas. O sea, el poder interactuar con niños de su edad, jugar, hacer cosas con las manos, tantas cosas que perdieron, y que por más esfuerzo que hayan hecho sus padres y por más Zooms que se hagan, no van a haber tenido, y que son parte crucial de su desarrollo, que Camila, yo espero que también el Estado esté planificando un programa robusto con psicólogos para el próximo año. Pero tú sabes que los niños, digamos que son más resilientes, los preadolescentes que estaban entrando en la adolescencia, en donde toda la identidad se va conformando por grupos, o sea, la necesidad de formar parte de grupos que no se formaron. Esos muchachos, esas muchachas tienen un trauma mucho más fuerte porque en el momento que tenían que integrarse a los colectivos juveniles, no estaban. Y eso es con un potencial mucho mayor de depresiones y de violencia, que también hay que atender especialmente. Pero ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Los niños, por una parte, los preadolescentes, los adolescentes. Ojo, los adolescentes hay que prestarles muchísima atención. Creo que ahí hay un área muy vulnerable que no sé, en eso tiene que haber un manejo muy profesional en cuanto a la búsqueda de que se dé un menor impacto en ese sector de la población, pero también en los adultos, sobre todo los adultos mayores. Miren, esta situación que se presentó estuvimos sumidos en un territorio nunca pensado, porque realmente yo dudo, como estoy seguro que ustedes también, que alguien hubiera podido predecir esta calamidad que hemos vivido. Entonces, es un reto del Estado panameño el velar porque realmente se atienda la mayor cantidad de casos posibles en todos los sectores de la sociedad, no únicamente la parte social, sino la parte también etaria. O sea, la parte de las edades es fundamental. Los niños, padres de familia, tienen que prestarle el ojo a los hijos. Tienen que prestarle no, pero no atención solamente, lo que digo es que la responsabilidad adolescentes. no debe recaer, lo que yo estaba tratando de decir es que la responsabilidad no debe recaer nada más en los padres, sino también que tiene que haber un programa estructurado de apoyo emocional a esos niños que regresen a las aulas el próximo año. No puede ser que llegue el 15 de marzo o cuando sea que sea la fecha de retorno a clases, y ojalá se pueda hacer de manera presencial, pero no puede ser que, bueno, ya regresamos a las clases como cualquier otro año, todo regresó a la normalidad. Tiene que haber un acompañamiento para poder detectar o sea, comportamientos extraños o algunas falencias de cosas que desarrollados. Sí, tenemos que finalizar Infoanálisis porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.